Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad trabajaremos con los cambios de estado en una sustancia pura. Es decir, analizaremos muy de cerca lo que sucede en los cambios de fases. En pantalla se observa una sustancia en fase sólida. Imaginemos que es un cubo de hielo de agua, ya que el agua es la sustancia más conocida por todos. Sabemos que esta agua se puede presentar en estado líquido e inclusive en estado gaseoso cuando tenemos vapor de agua en una olla de la cocina. Cuando una sustancia se encuentra en su fase sólida, existen pequeñas distancias intermoleculares, pero grandes fuerzas intermoleculares en ella, mientras que en la fase líquida, las distancias intermoleculares son semejantes a la del estado sólido. Sin embargo, las fuerzas intermoleculares son menores. Finalmente, en el estado gaseoso, existen grandes distancias intermoleculares, pero pequeñas y débiles fuerzas moleculares. Es decir, en este estado las partículas se mueven más libremente por el ambiente, tienen mayor energía cinética, mayor energía interna. Por ello se dice que la energía molecular en el estado gaseoso es mayor que la energía molecular en el estado líquido, y a su vez esta energía molecular en el estado líquido es mayor que la energía molecular en el estado sólido. El proceso por el cual una sustancia del estado sólido se transforma en el estado líquido se llama fusión. Cuando decimos que un hielo se derrite, el proceso por el cual una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso se llama ebullición. Cuando decimos que el agua hierve, finalmente el proceso por el cual una sustancia pasa del estado gaseoso al sólido se llama solidificación. Ahora observamos los procesos inversos. El proceso por el cual se pasa del estado líquido al sólido se llama solidificación, cuando decimos que el agua se congela. Luego, el proceso por el cual se pasa del estado gaseoso al líquido se llama condensación. Por ejemplo, cuando se observa el rocío de agua en las flores. Finalmente, el proceso por el cual se pasa del estado sólido al gaseoso se llama sublimación. Un ejemplo de la sublimación es el hielo seco. El hielo seco a temperatura y presión ambiente pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Vale mencionar que la cantidad de energía absorbida o liberada durante estos procesos de transformación de fases, lo vamos a llamar calor latente. Muy bien, ahora pasemos a analizar mucho más de cerca estos cambios de fases. Vamos a continuar trabajando por una de las sustancias más conocidas por nosotros, a saber el agua H2O. Y vamos a trabajar a una temperatura ambiente y a una presión ambiente de una atmósfera. Recordemos que una atmósfera es aproximadamente igual a 100 kilopascal y este proceso será isobárico. ¿Qué significa isobárico? Que la presión es constante. La presión no va a variar durante todo el proceso de cambio de fase. En pantalla se observa el primer estado que vamos a analizar. El mismo tiene por nombre líquido comprimido. Se trata de un cilindro pistón, el cual contiene agua en estado líquido, a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Evidentemente, esta temperatura de 25 grados centígrados es menor que la temperatura de ebullición del agua, la cual es de 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Y se llama comprimido porque existe una fuerza acá sobre el cilindro pistón. Sin embargo, el agua en estado líquido es incompresible. Por ejemplo, si usted tiene un envase lleno de agua, lo suficientemente grande como para que usted coloque una tapa sobre ella y luego subir a esta tapa, observará que el líquido no se comprimirá. Será capaz de sostener su peso y mucho más. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a colocarle calor a este líquido comprimido. Esto es semejante a tener una olla en la cocina y luego enciendes la misma. Y al encender la cocina existe calor, existe fuego. Así llegaremos a un estado 2. Analicemos este estado 2. En este estado 2 se ha logrado alcanzar la temperatura de ebullición del agua de 100 grados centígrados. Sin embargo, no ha aparecido la primera burbuja de vapor. A este estado se le conocerá como líquido saturado, porque toda la sustancia está en estado líquido. No existe aún la primera burbuja de vapor. Si continuamos suministrando calor a nuestro cilindro pistón, aparecerá la primera burbuja de vapor y posteriormente, por supuesto, muchas más burbujas de vapor. Este estado 3 se llamará mezcla saturada,
¿Por qué mezcla? Porque tenemos vapor y tenemos líquido. Tenemos dos fases simultáneamente. Vale destacar que la temperatura se mantiene constante. Observa que inicialmente la temperatura aumentó de 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. Pero cuando aparece la primera burbuja de vapor, la temperatura no aumenta. Y en este momento te preguntarás, ¿por qué la temperatura no aumenta? Porque toda la energía calorífica suministrada se invierte en romper las fuerzas intermoleculares para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Veamos aún más de cerca este estado de mezcla saturada. En pantalla lo tenemos. Acá se visualiza el estado de líquido saturado. ¿Qué significa líquido saturado? Que existe 100% de líquido y 0% de vapor, pero se ha alcanzado la temperatura de saturación de 100 grados centígrados. El agua está a punto de hervir, por ello se llama líquido saturado. Al continuar suministrando calor, aparece la primera burbuja de vapor. Acá se visualiza. Así, por ejemplo, podemos decir que existe 1% de vapor y 99% de líquido. A este estado se llama mezcla saturada. La temperatura no varía, es la misma, es exactamente 100 grados centígrados, pero se llama mezcla porque existe el líquido y la primera burbuja de vapor. Recuerda que la temperatura no aumenta porque toda la energía calorífica suministrada se invierte en romper las fuerzas intermoleculares para el cambio de fase de líquido a vapor. Posteriormente aparecen más burbujas de vapor. Por ejemplo, 50% de vapor y 50% de líquido. Al continuar suministrando calor, el porcentaje de vapor aumenta, mientras que la de líquido disminuye. Por ejemplo, en este momento existe 75% de vapor y 25% de líquido, para finalmente llegar al estado de vapor saturado. Existe 100% de vapor y 0% de líquido. ¿Pero por qué se llama vapor saturado? Porque en este instante, cuando ha desaparecido la última gota de líquido, aún se tiene la temperatura de saturación de 100 grados centígrados. A este estado de líquido saturado lo vamos a representar con el subíndice F. Así, esta expresión significa volumen específico en líquido saturado. Esta energía interna en líquido saturado, entalpía en líquido saturado y entropía en líquido saturado. ¿Y cómo identificaremos las propiedades en vapor saturado? Las vamos a identificar con el subíndice G. Así se tendrá volumen específico en el estado de vapor saturado, energía interna en el estado de vapor saturado, entalpía en el estado de vapor saturado y entropía en el estado de vapor saturado. Si te has perdido de la clase qué es volumen específico, qué es energía interna, qué es entalpía y qué es entropía, no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás de manera rápida y fácil qué significa cada una de estas importantes propiedades. Vale mencionar que estas propiedades aumentan a lo largo de todo el proceso, es decir, el volumen específico aumenta, la energía interna aumenta, la entalpía y la entropía. Así, en este estado de vapor saturado, estas propiedades destacadas acá son mayores y mucho mayores que estas propiedades en el estado de líquido saturado. Continuemos analizando nuestros cambios de fases. Cuando analizamos más de cerca este estado de mezcla saturada, caímos en la cuenta que su estado final es el de vapor saturado, porque se tiene 100% de vapor. Por ello se llama vapor saturado. Recuerda que el subíndice para identificar este estado es la letra G. Mientras que en el estado 2, donde se tiene líquido saturado, es decir, 100% fase líquida, la letra que utilizaremos para identificarla será la letra F. Muy bien, recuerda que durante el estado de mezcla la temperatura no varía. Y no varía porque toda la energía calorífica suministrada
se invierte en romper las fuerzas intermoleculares para que se dé el cambio de fase de líquido a vapor. Pero, ¿qué sucederá si cuando tenemos solo vapor, acá en este estado 4? ¿Qué sucederá si continuamos suministrando calor? ¿Qué crees que suceda? ¿La temperatura continuará constante? ¿No aumentará? ¿O por el contrario, la temperatura aumentará? ¿Qué esperarías? Ciertamente en ese estado donde se tiene solo vapor y se continúa suministrando calor, la temperatura aumenta, es decir, sobrepasa los 100 grados centígrados, continúa calentando la sustancia. A este estado 5 se le conoce como vapor sobrecalentado. En resumen, en este ejemplo tomamos como sustancia el agua, pero este proceso se sucede con las diferentes sustancias puras. Pero como cada sustancia pura tiene diferente composición química, es decir, átomos quizás de hidrógeno, carbono, oxígeno, helio, etc., evidentemente se comportará de manera diferente. Así pues, cada sustancia tendrá su temperatura de saturación y su presión de saturación. El primer estado se llama líquido comprimido. El segundo estado se llama líquido saturado. Tenemos 100% de líquido y 0% de vapor. El estado 3 se llama mezcla saturada porque coexisten las dos fases, líquido y vapor. El estado 4 se llama vapor saturado. Tenemos 100% de vapor y 0% de líquido para finalmente llegar al estado 5, donde existe vapor sobrecalentado. La temperatura acá sí aumenta. Ojo, acá la temperatura aumenta. En los estados extremos aumenta. Cuando tenemos líquido comprimido y se le suministra calor, la temperatura aumenta hasta su temperatura de ebullición. Mientras que en los estados extremos, donde no hay mezcla, cuando tenemos solo líquido o cuando tenemos solo vapor, en esas condiciones la temperatura aumenta. Observa que acá pasó de 25 grados centígrados hasta su temperatura de ebullición, es decir, cuando hierve el agua a la presión de una atmósfera. Mientras que acá cuando tenemos solo vapor, en el último estado, el cual tiene por nombre vapor sobrecalentado, la temperatura también aumenta, sobrepasa los 100 grados centígrados, 150, 200 grados centígrados, 220, etc. Mientras que cuando existe mezcla, es decir, coexistiendo las dos fases de líquido y vapor, la temperatura permanece constante, porque la energía es invertida en realizar el cambio de fase líquido a vapor. Antes de continuar, vale destacar que esta temperatura que permanece constante, esta de 100 grados centígrados, se llama temperatura de saturación, mientras que esta presión, esta que está acá, que en este caso es de una atmósfera, se llama presión de saturación. Cuando en los ejercicios te indique cuál es la temperatura de saturación y la presión de saturación, ya sabes que nos estamos refiriendo a la temperatura que no aumenta, observa que no aumenta, durante el proceso de mezcla. A esa temperatura es la que nos estamos refiriendo cuando hablemos de la temperatura de saturación. Y mira otra información muy importante que se desprende de este análisis. Cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación, nos encontramos en líquido comprimido. Es decir, la sustancia se encuentra en su estado líquido puro, 100% líquido. Mientras que cuando la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, nos encontramos en el estado de vapor sobrecalentado. Además, vale destacar que esta temperatura de saturación depende de la presión de saturación. ¿Recuerdas el video cuando hablamos sobre las presiones? Que a medida que variaba la altura, por ejemplo, subiendo por una montaña, la temperatura variaba, la temperatura a la cual hierve el agua variaba, esta temperatura disminuía. A medida que subíamos una montaña, la presión era menor y la temperatura a la cual hervía el agua también era menor. Si te has perdido de este interesante video donde se describe de manera detallada esta importante propiedad de la presión, no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Míralo acá en la esquina superior derecha de la pantalla y aprende mucho más termodinámica. Así pues, si la presión del ambiente varía, si esta presión varía, también variará la temperatura de saturación. Por ello se han creado tablas termodinámicas, porque para diferentes presiones se tienen diferentes temperaturas de saturación.
Míralo acá. En pantalla se muestra un fragmento de una de las tablas termodinámicas, en este caso para la sustancia agua. Y esta tabla se llama saturada. ¿Qué significa saturada? Que tenemos mezcla de líquido y vapor. Observa cómo para diferentes temperaturas tenemos diferentes presiones de saturación. Por ejemplo, para una temperatura de 20 grados centígrados, la presión de saturación es de 2.3392 kilopascal. Observa cómo en la tabla el subíndice F significa líquido saturado, míralo acá. Volumen específico cuando tenemos 100% líquido. Energía interna cuando tenemos 100% líquido. Entalpía cuando tenemos 100% líquido. Y entropía cuando tenemos 100% líquido. Es decir, cuando hemos alcanzado la temperatura de saturación de, por ejemplo, 100 grados centígrados y estamos a punto de que aparezca la primera burbuja de vapor, la primera evidencia del estado gaseoso. Mientras que con la letra G se identifica el estado de vapor saturado, cuando tenemos 100% de vapor, ya no queda ni una gota de líquido. Observa acá, volumen en el estado de vapor saturado, energía interna en el estado de vapor saturado, entalpía en el estado de vapor saturado y entropía en el estado de vapor saturado, 100% de vapor. Y ya sabemos que la temperatura de saturación durante este proceso permanece constante porque coexisten líquido y vapor. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿qué significa energía interna F sub G? ¿O entalpía F sub G? ¿O entropía F sub G? Más adelante en los ejercicios veremos la utilidad de esta importante columna, pero te menciono rápidamente qué significa. Fija tu atención acá, en la energía interna. U sub Fg, por ejemplo, este valor, acá, no es más que la diferencia, la resta de este valor en el estado de vapor saturado menos este valor en el estado de líquido saturado. Cuando efectúas la resta de 2402.3 menos 83.913, te generará como resultado 2318.4. Y repito, más adelante verás la utilidad de esta diferencia, de esta resta. Lo mismo sucede para la entalpía. Este valor que está acá no es más que la resta de este valor, entalpía en vapor saturado, menos la entalpía en líquido saturado. Igual para la entropía. Este valor que está acá en el centro no es más que la diferencia o la resta de la entropía en el estado de vapor saturado menos la entropía en el estado de líquido saturado. En resumen, observa cómo para diferentes temperaturas de saturación tenemos distintas presiones de saturación. Para una temperatura de saturación de 40 grados centígrados, la presión de saturación vale 7.3851 kilopascal. Estas son las unidades, kilopascal. Y las unidades para el resto de las propiedades son estas. El volumen específico viene en metros cúbicos sobre kilogramo. Recuerda que el volumen específico no es más que dividir el volumen entre la masa. La energía interna viene en kilojoules sobre kilogramos. La entalpía en kilojoules sobre kilogramos. Y la entropía en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Vamos a escribirla en forma de fracción para que la visualices mejor. Kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Así quedaría esta unidad. En pantalla se observa un bosquejo del gráfico de los diferentes estados analizados: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada, vapor saturado y vapor sobrecalentado. En el eje vertical se ha colocado la temperatura en grados centígrados, mientras que en el eje horizontal se ha colocado el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. No olvides que el volumen específico no es más que dividir el volumen geométrico entre la masa. Y el volumen geométrico viene en metros cúbicos y la masa viene en kilogramos. También puedes utilizar la siguiente relación para calcular el volumen específico. El volumen específico no es más que 1 dividido entre la densidad. Recuerda que la densidad de cualquier sustancia se calcula como la masa entre el volumen. De tal forma que si calculas su recíproco, es decir, 1 sobre la densidad, obtendrás el volumen específico. Muy bien. Y luego esta línea morada representa una isóbara.
¿Qué significa isóbara? Que la presión es constante. Si te desplazas sobre esta línea morada, por ejemplo, si estás aquí, la presión es la misma, por ejemplo, 100 kilopascal. Si te encuentras aquí, la presión es la misma, 100 kilopascal. Si te encuentras aquí, la presión es la misma. Si te encuentras aquí, la presión es la misma. Si te encuentras aquí, la presión es la misma. Esto es muy importante comprenderlo en los gráficos termodinámicos. Vamos a suponer que te encontrabas acá en el punto 1, luego en el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. Observa cómo las temperaturas van aumentando. En 1 tienes cierta temperatura, en 2 tienes una temperatura mayor, en 3 tienes una temperatura mayor, en 4 tienes la misma temperatura y en 5 tienes una temperatura mucho mayor. Lo mismo sucede con los volúmenes. En 1 tienes cierto volumen, en 2 tienes un volumen mayor, en 3 tienes un volumen mayor, en 4 tienes otro volumen y finalmente en 5 tienes un volumen mucho mayor. Porque acá tenemos el 0 y el volumen crece a la derecha, tal como ya estamos acostumbrados a ver el eje X creciendo a la derecha y el eje Y creciendo hacia arriba. Como ya sabemos qué significa el eje vertical, el eje horizontal y esta línea morada en este gráfico, pasemos a representar los diferentes estados en el mismo. Observa, acá en esta posición tenemos el estado 1. En el estado 1 teníamos cierto volumen 1 y teníamos una temperatura de 25 grados centígrados. El líquido estaba comprimido acá en el estado 1. Posteriormente suministramos calor. Por supuesto, el calor hace que la temperatura aumente. Porque, ojo, se tiene solo líquido, 100% de líquido. Por ello, la temperatura comienza a aumentar hasta que llega a la temperatura de ebullición del agua, la cual de ahora en adelante se va a llamar temperatura de saturación. No lo olvides, temperatura de saturación. Que para el agua a una presión de una atmósfera, es de 100 grados centígrados. Ya te demostré que esta temperatura de saturación depende directamente de las presiones. En este estado 2, acá, es donde tenemos líquido saturado. Observa dónde se ubica, en esta esquina de la línea morada. Míralo acá, esta esquina de la línea morada. Allí se va a ubicar el estado de líquido saturado, cuando ya el agua está caliente, ha llegado a 100 grados centígrados y está a punto de que aparezca la primera burbuja de vapor. Todavía no ha aparecido, pero está a punto de que aparezca. Recuerda que este estado de líquido saturado se va a identificar con la letra F, con el subíndice F, obsérvalo acá. Volumen específico su F. Acá se visualiza claramente. Posteriormente, en el estado 3, este que está acá, se tiene una mezcla. ¿Cómo así una mezcla? Una mezcla de líquido y vapor. Es decir, el agua en estado líquido y en estado gaseoso. Esa es la mezcla que se tiene. Y ya se mencionó que cuando una sustancia pura se encuentra en mezcla, es decir, coexistiendo dos fases de líquido y vapor, la temperatura permanece constante, la temperatura no aumenta. Por ello, el estado de mezcla se representa con esta línea horizontal, esta línea que está acá horizontal, este segmento de línea horizontal, porque la temperatura permanece constante durante el proceso de mezcla. Pero por supuesto, el volumen aumenta. De hecho, todas las propiedades termodinámicas que hemos estudiado aumentan: energía interna, entalpía y entropía. Posteriormente se llega a la otra esquina de la línea morada, esta línea morada acá, en esta esquina. ¿Qué representa esa esquina? Representa el estado 4, cuando tenemos vapor saturado, 100% vapor. Ya no existe ni una gota de líquido. Y este estado lo vamos a identificar con la letra G. Acá se visualiza, míralo acá, cuando tenemos 100% de vapor. Se acabó el líquido, ya el líquido desapareció. Finalmente, en el estado 5, la temperatura vuelve a aumentar. Míralo acá, mira cómo la temperatura aumenta. Esta temperatura T sub 5 es mayor que la temperatura de saturación. ¿Y por qué aumenta? Porque en esta fase se tiene solo vapor. Y cuando se tiene una sustancia pura en una sola fase, la temperatura aumenta. En este lado, vamos a destacarlo, se tenía 100% de líquido.
¿Qué pasó con la temperatura cuando suministramos calor? Aumentó. Pero en los estados 2, 3, 4 se tienen coexistiendo dos fases, líquido y vapor. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura permanece constante, no varía. Finalmente, acá, en esta zona, fija tu atención en esta zona, se tiene únicamente vapor, una sola fase de nuevo. ¿Y qué pasa cuando se tiene una sola fase? La temperatura comienza a aumentar de nuevo. Por ello, esta zona será conocida como vapor sobrecalentado. De ahora en adelante, cuando nos ubiquemos en esta zona, estaremos hablando de vapor sobrecalentado. Cuando nos ubiquemos en esta zona, donde se encuentra la línea horizontal, estaremos hablando de mezcla, donde en el punto 2 se tiene 100% de líquido y 0% de vapor. Luego, por ejemplo, en el estado 3 tenemos ya 50% de líquido, por ejemplo, este es un número cualquiera, y 50% de vapor. Para finalmente llegar acá al estado 4, donde se tiene 0% de líquido, ya no existe líquido, pero existe 100% de vapor acá en el estado 4. Esta zona, repito, será conocida como zona de mezcla. Y ya sabes que cuando hablemos de mezcla, estamos trabajando con la temperatura y presión de saturación. Y se llama mezcla porque coexisten las dos fases, líquido y vapor. Finalmente, esta zona la conoceremos como líquido comprimido, porque tenemos 100% de líquido. Acá existe la sustancia en estado 100% líquida. Observa que para pasar por los diferentes procesos, siempre nos movimos por la línea morada, mira. Siempre nos movimos por la línea morada. ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos movimos por la línea morada? Porque la presión es constante. La presión es la misma. Recuerda que el experimento explicado se efectuó a presión constante. La presión no varía. Es decir, todos los procesos transcurrieron de manera isobárica. Esta palabra isobárica quiere decir que la transformación se efectuó a presión constante. La presión no varió. Es decir, la presión en 1 es la misma que la presión en 2, es la misma que la presión en 3, es la misma que la presión en 4 y es la misma que la presión en 5. Y por más que aumente la temperatura, la presión seguirá siendo la misma siempre y cuando te encuentres sobre esta línea morada. Ojo, siempre y cuando te encuentres sobre esta línea morada llamada isóbara, mientras que la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Luego la temperatura 2 permanece constante durante el proceso de mezcla líquido-vapor hasta que esa temperatura comienza a aumentar para obtener temperaturas superiores a la temperatura de mezcla y por supuesto a la temperatura en su estado líquido. Muy bien, continuemos. Si repetimos el experimento pero en esta ocasión de manera isotérmica, isotérmica significa que la temperatura es constante, tomando esta como valor de 25 grados centígrados, por ejemplo. Por supuesto, podemos hacer el experimento a temperaturas de 50 grados, 80 grados, 100, 120, 200 grados, etc. Y comenzando con una presión de 5000 kilopascal, obtendremos los mismos estados ya estudiados: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Vamos a representar estos estados en un gráfico PV, presión en kilopascal, acá se observa en el eje vertical, y volumen específico en el eje horizontal. Esta línea roja ahora toma el nombre de isoterma. Isoterma significa que la temperatura es constante. Si nos ubicamos en un punto cualquiera sobre esta línea roja, estaremos siempre a una misma temperatura. En este caso, hemos tomado como temperatura de referencia 25 grados centígrados. Pero si te ubicas, por ejemplo, por acá, fuera de esa línea roja, ya la temperatura no será de 25 grados centígrados. Si te ubicas por acá, por este otro lado, ya la temperatura no será de 25 grados centígrados. Para mantener la temperatura, todos los puntos del proceso deben estar ubicados sobre esta línea roja de nombre isoterma. Vale destacar que en el diagrama que ya analizamos, cuando graficamos la temperatura con respecto al volumen específico, se tenían líneas de esta forma, llamadas isóbaras, donde la presión
era constante. Este gráfico es el que ya analizamos. Muy bien, procedamos a continuación a graficar estos estados en este diagrama. Acá observamos el estado 1, cuando nos encontramos en la zona de líquido comprimido, a esta temperatura de 25 grados centígrados y a esta presión inicial que hemos tomado como ejemplo para este experimento de 5000 kilopascal. Este es un valor arbitrario. Este sería nuestra presión número 1. Observa cómo a esta temperatura de 25 grados centígrados, temperatura ambiente, debemos tener una alta presión para obtener el agua en la forma de líquido comprimido. Para llegar al estado de líquido saturado a una temperatura de 25 grados centígrados, debemos disminuir la presión. Y justamente a esa temperatura de 25 grados centígrados, esta es la presión de saturación, 3,17 kilopascal. Recuerda que la unidad en el eje Y es kilopascal. Justamente bajo estas condiciones de temperatura y presión se logra obtener el estado de líquido saturado. Recuerda que líquido saturado significa de que en la sustancia está a punto de que aparezca la primera burbuja de vapor. Luego, en el estado 3, cuando se tiene mezcla saturada, la presión permanece constante. Observa el comportamiento, qué interesante. Así como la temperatura permanecía constante en estos tres estados, también lo hace la presión, tiene el mismo comportamiento. La presión permanece constante, de allí que se dibuje esta línea horizontal, una línea recta horizontal, porque la presión permanece constante, no varía. En conclusión, durante esta trayectoria horizontal, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. ¿Y por qué permanecen constantes? Porque se tiene la coexistencia de los estados líquido y gaseoso. Posteriormente se llega al estado de vapor saturado, donde ya no existe ni una sola gota de líquido. Obsérvese que la presión en este estado de vapor saturado es exactamente la misma, 3,17 kilopascal a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Si continuamos disminuyendo la presión hasta, por ejemplo, 0,1 kilopascal, una presión bastante baja, se logrará obtener el estado en el agua a una temperatura de 25 grados centígrados de vapor sobrecalentado. Ya en esta zona se tiene el estado de vapor sobrecalentado. En resumen, podemos observar que tanto la temperatura como la presión poseen comportamientos semejantes en los diferentes estados discutidos: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada, vapor saturado y vapor sobrecalentado. No te pierdas nuestro próximo video, donde continuaremos trabajando sobre estos importantes estados y te demostraremos que los gráficos hoy analizados nos conducirán a un domo de saturación. En el próximo video aprenderás de dónde se obtiene este domo de saturación y en qué zonas divide a toda la región en estos gráficos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.